Cuando hablamos de guerra, muchas personas imaginan tecnología, misiles, aviones de combate o incluso líderes políticos tomando decisiones estratégicas. Pero antes de todo eso, existe un factor mucho más básico, mucho más antiguo y mucho más poderoso: la geografía. La geografía es el primer cálculo de cualquier guerra. Antes de que un solo soldado cruce una frontera, antes de que un solo avión despegue, la geografía ya ha comenzado a decidir quién tiene ventaja y quién no. Pensemos en algo simple. Si un país quiere invadir a otro, necesita moverse dentro de ese territorio, necesita controlar ciudades, necesita proteger carreteras, necesita asegurar montañas, ríos y desiertos. Cada kilómetro adicional significa más combustible, más soldados, más alimentos, más vehículos y más tiempo. La guerra no es solo combate, es logística, y la logística, en última instancia, es matemática. Ahora miremos el tamaño del territorio iraní. No estamos hablando de un país pequeño o de una franja de tierra fácil de atravesar. Estamos hablando de uno de los territorios más grandes del Medio Oriente, con más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Para entender lo que significa esto, imaginemos que un ejército intenta avanzar y controlar ese espacio. Cada ciudad importante requiere tropas, cada carretera estratégica requiere seguridad, cada aeropuerto, cada puerto, cada centro industrial necesita protección constante. Si dibujáramos esto en un mapa y empezáramos a hacer el cálculo, rápidamente veríamos el problema. No se trata simplemente de llegar, se trata de quedarse. Y quedarse significa ocupar, y ocupar significa dispersar tropas en un territorio enorme. Pero el tamaño por sí solo no es el único obstáculo. La forma del terreno lo complica aún más. Gran parte del territorio iraní está cubierto por cadenas montañosas, extensas y complejas. Estas montañas no son simples colinas que un ejército puede cruzar fácilmente con tanques y vehículos pesados. Son barreras naturales que dividen el territorio en múltiples regiones, cada una con sus propios accesos limitados. En la historia militar, las montañas han sido uno de los entornos más difíciles para cualquier ejército invasor. Las carreteras son pocas, los pasos de montaña son estrechos, los movimientos se vuelven lentos y previsibles. Un ejército que avanza por una carretera de montaña no puede maniobrar libremente, no puede desplegarse ampliamente. Se convierte en una columna larga y vulnerable. Esto cambia completamente la ecuación de la guerra, porque el defensor no necesita ser más fuerte en todos lados, solo necesita ser fuerte en los puntos clave. Un pequeño número de defensores puede detener o retrasar a fuerzas mucho mayores simplemente controlando los accesos naturales del terreno. Y cuando combinamos montañas con grandes distancias, el problema se multiplica. Las líneas de suministro se vuelven largas y frágiles. Cada camión que transporta combustible, alimentos o municiones tiene que recorrer cientos o incluso miles de kilómetros. Cada uno de esos vehículos necesita protección. Cada uno depende de carreteras que pueden ser interrumpidas. La matemática aquí es implacable. Cuanto más lejos avanza un ejército invasor dentro de un territorio grande y montañoso, más se estira su línea logística. Y cuanto más se estira esa línea, más vulnerable se vuelve. Un ejército puede ganar batallas tácticas y aún así perder la guerra simplemente porque no puede mantener el flujo constante de suministros. La historia está llena de ejemplos de este problema. Grandes potencias militares han descubierto una y otra vez que el tamaño del territorio y la dificultad del terreno pueden derrotar incluso a ejércitos tecnológicamente superiores. Porque al final del día, ningún ejército puede escapar de las leyes básicas de la logística. Cuando analizamos el mapa, cuando medimos las distancias, cuando observamos las montañas, los desiertos y la distribución de las ciudades, el cálculo empieza a hacerse evidente. La geografía no es solo un fondo sobre el cual ocurre la guerra.
La geografía es una fuerza activa que define lo que es posible y lo que no. Y cuando haces las cuentas con honestidad, cuando sumas el tamaño del territorio, la complejidad del terreno y las demandas logísticas de una ocupación militar, el resultado es claro. La geografía por sí sola convierte una invasión en una ecuación que simplemente no cierra. Después de entender cómo la geografía complica cualquier invasión, el siguiente cálculo que debemos hacer es aún más simple, pero igual de decisivo: la distancia. En estrategia militar, la distancia no es solo un número en un mapa. La distancia significa tiempo, combustible, desgaste, coordinación y riesgo. Cada kilómetro adicional entre un ejército y su objetivo multiplica las dificultades de la operación. Si observamos el mapa del Medio Oriente, veremos inmediatamente el problema. Israel y Irán no comparten frontera. No existe una línea directa donde los tanques puedan simplemente cruzar y avanzar. Entre ambos países hay cientos y cientos de kilómetros de espacio aéreo y territorios de otros estados. Dependiendo de la ruta, la distancia directa puede acercarse a los 1.500 kilómetros o incluso más para una misión aérea completa de ida y vuelta. Ahora pensemos en lo que esto significa para una operación militar real. Un avión de combate no despega simplemente, vuela indefinidamente y luego regresa sin problemas. Cada aeronave tiene límites muy precisos de combustible, peso y autonomía. Cuanto más lejos está el objetivo, más combustible necesita el avión. Y cuanto más combustible transporta, menos espacio queda para armas. Aquí aparece un equilibrio matemático muy delicado. Si un avión lleva más combustible para alcanzar un objetivo lejano, debe reducir la cantidad de armamento que transporta. Si lleva más armamento, su alcance disminuye. En otras palabras, distancia y potencia de ataque están constantemente compitiendo entre sí, y esto es solo el comienzo del cálculo. Para que una misión aérea de largo alcance funcione, normalmente se necesitan aviones de reabastecimiento en el aire. Estos aviones cisterna permiten que los cazas vuelvan a llenar sus tanques de combustible durante el vuelo. Pero esos aviones también se convierten en parte crítica de la operación. Son grandes, lentos y vulnerables, y deben posicionarse en lugares seguros para que los cazas puedan alcanzarlos. Esto significa que una operación a gran distancia no involucra solo aviones de combate, involucra una red completa de apoyo: aviones cisterna, vigilancia aérea, guerra electrónica, inteligencia, coordinación satelital y sistemas de comando. Cada uno de estos elementos debe funcionar perfectamente. Si uno falla, toda la misión puede fracasar. Además, la distancia no solo afecta el ataque inicial, también afecta la frecuencia de las operaciones. Si un avión necesita volar miles de kilómetros para alcanzar su objetivo y regresar, eso consume muchas horas. Los pilotos necesitan descansar, los aviones necesitan mantenimiento y el combustible debe ser reabastecido. Todo esto reduce la cantidad de misiones que pueden realizarse en un periodo corto. En una guerra moderna, la capacidad de mantener operaciones constantes es crucial. No basta con realizar un ataque aislado. La presión militar se construye con repetición, con persistencia, con la capacidad de golpear una y otra vez. Pero cuanto mayor es la distancia, más difícil se vuelve mantener ese ritmo. También debemos considerar el factor del espacio aéreo. Para que una misión aérea alcance un objetivo tan distante, normalmente debe atravesar o rodear el espacio aéreo de varios países. Cada uno de esos espacios introduce incertidumbre política, riesgos diplomáticos y desafíos estratégicos. Las rutas de vuelo no siempre pueden ser las más cortas. A menudo deben ser las más seguras. Esto significa que, en muchos casos, la distancia real que debe recorrer una aeronave es incluso mayor que la distancia directa en el mapa. Y luego está el problema del tiempo de reacción. Si una fuerza militar opera muy lejos de su base, cualquier cambio inesperado en la situación se vuelve más difícil de manejar. Si algo sale mal, no hay una solución rápida. Todo toma más tiempo, todo requiere más coordinación.
La distancia convierte incluso las operaciones más precisas en ejercicios extremadamente complejos de planificación matemática. Cuando los estrategas militares analizan estas variables, no están pensando solo en valentía o determinación. Están pensando en números. ¿Cuántos aviones pueden volar esa distancia? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánto combustible se necesita? ¿Cuántos aviones de apoyo se requieren? ¿Qué pasa si uno falla? ¿Qué pasa si la misión debe repetirse durante semanas? Cada una de esas preguntas añade una nueva capa al cálculo. Y cuando finalmente sumamos todos esos factores, combustible, alcance, logística aérea, tiempo de operación, rutas de vuelo y sostenibilidad, la conclusión comienza a emerger con claridad. La distancia no es solo un detalle geográfico, es una barrera estratégica que transforma cualquier operación militar en un problema matemático extremadamente difícil de resolver. Y cuando haces las cuentas completas, descubres que la distancia por sí sola puede convertir una guerra en una ecuación que simplemente no funciona. Ahora, después de analizar la geografía y después de comprender cómo la distancia complica cualquier operación militar, llegamos a un tercer cálculo que es aún más directo: los números humanos, no los misiles, no los aviones, no la tecnología, los soldados. Porque cuando hablamos de invadir un país, no estamos hablando simplemente de destruir objetivos militares. Estamos hablando de controlar territorio, y controlar territorio siempre ha requerido personas en el terreno. Muchas veces, cuando la gente piensa en la guerra moderna, imagina que la tecnología ha reemplazado a los ejércitos masivos del pasado. Creemos que los drones, los satélites y los ataques de precisión pueden resolver todo. Pero la realidad estratégica es mucho más simple. Puedes bombardear un lugar desde el aire, puedes destruir instalaciones, puedes paralizar infraestructuras, pero si quieres ocupar un país, necesitas soldados caminando por sus calles, patrullando sus carreteras, vigilando sus ciudades y manteniendo el control todos los días. La ocupación es una ecuación completamente distinta a la guerra aérea. Pensemos en lo que realmente significa ocupar un país grande. Cada ciudad importante requiere presencia militar. Cada aeropuerto debe estar protegido. Cada carretera principal necesita patrullas constantes. Cada instalación energética, cada base logística, cada centro administrativo necesita seguridad permanente. Y esto no ocurre solo una vez. Ocurre todos los días, durante meses o incluso años. Ahora añadamos otro número a esta ecuación: la población. Irán tiene más de 80 millones de habitantes. Cuando un ejército intenta controlar un territorio con una población tan grande, la cantidad de tropas necesarias crece rápidamente. En la historia militar existe una regla aproximada que muchos estrategas utilizan para estimar fuerzas de ocupación. Aunque varía según las circunstancias, a menudo se habla de aproximadamente 20 soldados por cada 1000 habitantes para mantener un control estable. Si aplicamos esa lógica básica a un país con más de 80 millones de personas, la cifra resultante comienza a escalar de manera impresionante. Estamos hablando de millones de soldados necesarios para mantener una ocupación efectiva y prolongada, no cientos de miles. Millones. Y aquí es donde el cálculo se vuelve extremadamente claro. Israel tiene unas fuerzas armadas altamente profesionales y tecnológicamente avanzadas, pero su población total es relativamente pequeña en comparación con las grandes potencias. Incluso con su sistema de reserva militar, movilizar fuerzas suficientes para ocupar un territorio tan vasto y poblado sería una tarea colosal. Además, debemos recordar que ningún país puede desplegar todo su ejército en una sola operación externa. Siempre debe mantener fuerzas para defender su propio territorio, proteger sus fronteras y responder a otras amenazas regionales. Esto significa que solo una parte del total de sus fuerzas puede utilizarse en una campaña lejana. Y el problema no termina ahí. Las tropas no solo deben llegar al territorio ocupado, deben permanecer allí.
necesitan rotaciones, descanso, entrenamiento, reemplazos y apoyo logístico constante. Cada soldado en el frente depende de una estructura mucho más grande detrás de él. Personal médico, ingenieros, conductores, especialistas en comunicaciones, logística y mantenimiento. En términos simples, cada soldado desplegado requiere muchos más trabajadores y recursos para sostener su presencia. Además, el tamaño del territorio que hemos mencionado anteriormente vuelve a entrar en la ecuación. Un país grande requiere que las fuerzas ocupantes se dispersen en múltiples regiones al mismo tiempo. Esto diluye la concentración militar y obliga a dividir los recursos. Cuando las tropas están dispersas, se vuelven más vulnerables. Las líneas de suministro se alargan, las patrullas se vuelven más frecuentes, la presión sobre el personal aumenta. Y a medida que pasa el tiempo, el costo humano, económico y político de mantener esa ocupación comienza a crecer de manera exponencial. Por eso, cuando los estrategas analizan una posible invasión, no solo preguntan si es posible ganar las primeras batallas. La pregunta real es si es posible sostener el control después, porque ganar una guerra inicial puede tomar semanas, pero mantener una ocupación puede tomar décadas. Y cuando ponemos todos estos números juntos, el tamaño del territorio, la población del país, las necesidades logísticas, la rotación de tropas y la realidad de los ejércitos disponibles, el resultado del cálculo comienza a volverse inevitable. La matemática de la ocupación es brutalmente simple. Para controlar un país enorme necesitas un ejército enorme. Y cuando haces esa cuenta completa, descubres que los números simplemente no están ahí. Después de considerar la geografía, después de analizar la distancia y después de hacer el cálculo de los números humanos necesarios para ocupar un territorio tan grande, llegamos a otro elemento fundamental de cualquier guerra real: la logística. En la historia militar existe una frase muy conocida entre estrategas: los ejércitos marchan sobre sus estómagos, lo que significa que un ejército no avanza solo con armas o valentía, sino con combustible, comida, repuestos, municiones y una cadena constante de suministro que debe funcionar todos los días sin interrupción. Cuando pensamos en una invasión terrestre, muchas veces imaginamos columnas de tanques avanzando hacia un objetivo. Pero detrás de cada tanque hay camiones. Detrás de cada unidad de combate hay vehículos de transporte, combustible, hospitales de campaña, ingenieros y centros de comando. Un ejército moderno es, en realidad, una enorme máquina logística en movimiento. Y para que esa máquina funcione, necesita algo muy simple: rutas de acceso estables y seguras. Si observamos el mapa nuevamente, aparece un problema que es imposible ignorar. Israel e Irán no solo están separados por una gran distancia, también están separados por varios países. No existe una frontera directa entre ellos. No hay una carretera que conecte ambos territorios de manera inmediata. No hay un corredor natural por el cual un ejército pueda simplemente avanzar. Esto significa que cualquier operación terrestre tendría que atravesar territorios de terceros países. Ahora pensemos en lo que esto implica desde un punto de vista práctico. Para que un ejército pueda cruzar el territorio de otro país con cientos de miles de soldados, tanques, vehículos blindados y miles de camiones logísticos, ese país tendría que permitirlo activamente. Tendría que aceptar la presencia de una fuerza militar extranjera moviéndose por sus carreteras, utilizando sus infraestructuras y transformando su territorio en parte del campo de batalla. En la práctica, eso significa una alianza militar completa y explícita. Y no solo por un corto periodo de tiempo, sino durante toda la duración de la campaña. Incluso si imagináramos un escenario hipotético en el que tal permiso existiera, el desafío logístico seguiría siendo enorme. Un ejército que depende de rutas largas a través de varios países enfrenta múltiples puntos vulnerables. Cada puente se convierte en un punto crítico. Cada carretera principal se convierte en una arteria logística que debe ser protegida constantemente.
La cadena de suministro de un ejército es como una línea extremadamente larga y frágil. Cuanto más larga se vuelve, más fácil es interrumpirla. Un pequeño ataque en el lugar correcto puede detener el flujo de combustible. Un puente destruido puede retrasar miles de vehículos. Una carretera bloqueada puede paralizar unidades enteras que dependen de suministros diarios. En otras palabras, la logística no solo depende de la distancia, depende de la seguridad de cada kilómetro del trayecto. Además, la logística terrestre requiere un flujo constante de recursos. Un tanque moderno puede consumir enormes cantidades de combustible en un solo día de operaciones. Los vehículos blindados, los generadores eléctricos, los sistemas de comunicación, todo requiere energía. Todo necesita ser reabastecido constantemente. Esto significa que por cada unidad de combate en el frente, existe una columna logística detrás de ella que puede ser varias veces más grande. Ahora imaginemos mantener ese flujo logístico a lo largo de miles de kilómetros, atravesando diferentes territorios, diferentes infraestructuras y múltiples zonas potencialmente inestables. El problema comienza a multiplicarse rápidamente. Y aquí aparece otra realidad fundamental de la guerra moderna. La logística no puede improvisarse. No es algo que se construye en medio de la operación. Debe planificarse durante años, a veces décadas. Requiere bases avanzadas, depósitos de combustible, rutas seguras, infraestructura de transporte y coordinación política constante. Sin esa red previa, un ejército simplemente no puede sostener una campaña terrestre de gran escala. Cuando los estrategas militares miran el mapa, no solo observan montañas o ciudades, observan rutas de suministro, observan puertos, carreteras, aeropuertos y corredores logísticos. Y cuando ese mapa no ofrece un camino claro y seguro para sostener una operación militar prolongada, la conclusión se vuelve evidente. Un ejército puede ser fuerte, puede ser disciplinado, puede tener tecnología avanzada, pero si no tiene una ruta terrestre segura para sostener su logística, su capacidad de operar se vuelve extremadamente limitada. La guerra, al final, es una ecuación de movimiento y suministro. Y cuando miras el mapa y no encuentras un corredor logístico viable para un ejército terrestre, la conclusión matemática se vuelve imposible de ignorar. Sin una ruta segura para sostener el flujo constante de tropas y suministros, una invasión simplemente no tiene cómo funcionar.